Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio de Romanos capítulo 10 y vamos a iniciar en el versículo 12. Ya hemos estudiado Romanos 10 del 1 hasta el versículo 11 y el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 10 ha enfatizado mucho nuevamente, ¿verdad?, su preocupación por el pueblo de Israel, ya que ellos, en lugar de buscar la justicia de Dios, han procurado establecer su propia justicia y así han rechazado a Cristo, que es el camino de salvación. Luego, el apóstol Pablo nos habla acerca de que la salvación está disponible para el pueblo de Dios y nos dice que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Enfatiza eso en el versículo 8 y 9 cuando habla acerca de la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es muy importante, ¿verdad? Nuestra confesión de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del pueblo de Dios, de la humanidad. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de confesar, de creer, y eso es lo que termina diciendo el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, abre el apóstol Pablo la salvación no solamente al pueblo de Israel, que ha sido rebelde, pero si entre los judíos hay judíos que creen, no serán avergonzados, no serán defraudados, serán salvos, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo regresa al tema súper fundamental de que la salvación de Cristo es universal. Es decir, se ofrece a judíos y gentiles por igual. Es para los judíos, pero no solo para los judíos. De hecho, históricamente ellos han rechazado el evangelio de Cristo. Así que ahora el evangelio está abierto a los paganos, a los gentiles. Y eso es lo que dice en el versículo 12, donde inicia nuestro estudio el día de hoy. Porque no hay diferencia, dice el apóstol, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Noten, hermanos, el contexto nuevamente. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. No todos han sido salvos, de hecho la mayoría ha rechazado el evangelio, pero entre el pueblo judío se había creado y promocionado esta idea incorrecta de que el pueblo de Israel, por su raza misma, por ser judíos, se habían convertido prácticamente en superiores a los otros pueblos, como si fueran los favoritos de Dios simplemente porque eran judíos. De hecho, es algo muy triste y lamentable que en la guerra que hay en el Medio Oriente, en la actualidad, un argumento que hay para que los israelitas ataquen a los palestinos es, como dijo el primer ministro Netanyahu, que ellos son animales humanos. Y otros políticos de Israel han declarado, bueno, podemos destruirlos porque somos el pueblo de Dios y ellos no son seres humanos como nosotros. Imagínense. Pero este pensamiento incorrecto, ¿verdad? No solamente estaba dispersado en el pueblo judío, sino en realidad estaba dispersado en casi todas las civilizaciones, porque si decían, bueno, tú no eres de mi civilización, como los griegos o los romanos, pues prácticamente los demás eran inferiores. Pero cuando llega el evangelio trae algo que rompe todas las barreras, todas las fronteras, de modo que en el Evangelio la humanidad encuentra su verdadera unidad y por eso Pablo se atreve a decir, porque no hay diferencia entre judío y griego. Además que nosotros sabemos, ¿verdad?, que en términos creacionales,
cuando Dios crea a la humanidad, crea al hombre y a la mujer, que son los padres de toda la humanidad, Adán y Eva, como imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, entonces, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ya no hay barreras entre razas. Ya se acabó el que los judíos sigan pensando que ellos, por ser judíos, son superiores a los demás y que solamente ellos tienen acceso a la salvación de Dios. No hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia en el sentido de que no necesita ser judío para tener acceso a la salvación. No hay diferencia en el sentido de que Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que cree en él, como dice el versículo 11, no será avergonzado. Eso no quiere decir que se eliminan todas las razas, ¿verdad? De modo que se crea una sola raza, por así decirlo. No, las razas, las culturas permanecen. Nuestras diferencias permanecen, pero en Cristo llegamos a nuestra unidad. Él es el Padre de todos los hombres, de todos aquellos que creen en Él. Es en ese sentido de que ya no hay diferencia entre judío y griego. Y luego dice el apóstol, pues el mismo que es Señor de todos, noten, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hay un solo Señor, ¿verdad? No hay un Señor para los judíos y un Señor para los paganos o gentiles. Hay un solo Señor. Él es el dueño de la humanidad. Y ese mismo Señor es rico, es generoso para con todos los que le invocan. No importa quién sea el que invoca, el que se acerca a Dios, el que clama a Dios, el que pone su confianza en Dios. Él es rico para con todos, no hace acepción. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Comunica el apóstol Pablo aquí de la riqueza de Dios, de la generosidad de Dios. Nuestro Dios, por así decirlo, no es un Dios tacaño, no es un Dios eh, que tiene favoritos, no es un Dios que se inclina a favorecer más a unos que a otros. No, en Cristo Él recibe generosamente a todos los que creen en su Hijo como su Señor y su Salvador. Pero noten que aquí, entre líneas, por así decirlo, hay un imperativo, una orden para todos aquellos que quieran ser salvos. Tienen que invocar a Cristo. Tienen que clamar a Cristo. A veces se da por sentado un cristianismo anónimo, ¿cierto o no? Un cristianismo muy pasivo, de que pues voy a la iglesia o leo mi Biblia o me han criado como cristianos y soy cristiano. No, hermanos, el verdadero cristianismo es un cristianismo que se hace explícito, es un cristianismo que se manifiesta y una forma de hacerlo es que el verdadero creyente que ha sido regenerado es uno que va a invocar, va a clamar a Cristo y decirle, creo en ti, Señor, cámbiame y transfórmame. Esa es la idea que comunica Pablo, entre otras cosas aquí. Él es rico para con todos los que le invocan. Y eso queda confirmado en el versículo 13 que dice, porque todo aquel, nuevamente repite la idea, que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ya vieron? Bueno, en cualquier religión se crea una especie de cristianismo anónimo. Vives en el anonimato, no quieres que nadie lo sepa, rehuyes de los demás, pero de alguna manera te identificas como cristiano, aunque nunca invoques a Cristo. Pero el cristianismo bíblico verdadero es uno en el que hombre o mujer que han sido regenerados deben invocar a Cristo, clamar a Él. ¿En qué consistiría esa invocación, hermanos? ¿En qué consistiría ese clamar a Cristo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿En qué consistirá? Pues por el contexto lo vemos, ¿verdad? En el versículo 10, que podríamos apelar a ello para que, más bien el versículo 9 y 10, para ver el contenido de la invocación del nombre del Señor. ¿En qué consistirá eso?
que si confesares tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y noten el énfasis nuevamente que lo estudiamos la semana pasada, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí la pregunta importante es, ¿tú de verdad confiesas a Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Le invocas? ¿Has clamado a Él? Si no lo has hecho, noten lo que Pablo dice al final del versículo 9. Serás salvo. Y también al final del versículo 13, será salvo. O sea, hay una seguridad de que aquel que clama a Cristo de todo corazón, confiando en la revelación de Dios, en el Evangelio, no será defraudado porque será salvo. Es un futuro que al mismo tiempo comunica una realidad garantizada, ¿verdad? Si tú de verdad invocas el nombre del Señor, serás salvo. Dios no te avergonzará. Dios no te defraudará. Serás salvo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque no necesitamos hacer otra cosa más que creer verdaderamente en el Señor Jesucristo para ser salvo. No necesitas entregar parte de tus propiedades, no necesitas hacer ciertas obras o trabajos, no necesitas ser de alguna posición económica, social y política. Lo que necesitamos es comprender nuestro pecado y clamar a Cristo y confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero hago énfasis en esto porque nuevamente entre el pueblo judío se daba por sentado de que todos eran hijos de Dios. ¿Lo recuerdan? El diálogo entre Jesús y los judíos. Era una declaración de los judíos. Somos hijos de Abraham. Somos el pueblo de Dios. Pero no vivían como Dios mandaba. Igualmente, en la iglesia cristiana de hoy existe ese cristianismo implícito que se da por sentado. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, no, 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 no. Uno tiene que clamar a Dios, invocar su nombre y serás salvo. Preguntas, hermanos, hasta ahí. Clamar un énfasis más fuerte al solo creo. Exactamente. Sí, sí, la hermana está comentando, ¿verdad? Que la expresión clamar, invocar es una declaración bastante fuerte porque comunica una idea que surge del corazón, ¿verdad? Que ves la necesidad de simplemente decir creo en Cristo. O sea, es válido decir creo en Cristo, pero la fuerza de invocar, de clamar, consiste en que uno mira su necesidad, mira su condenación y clamas, ruegas a Cristo para que te salve, para que sea el Señor de tu vida y entonces eres salvo. Muy importante ese punto. No demos por sentado que somos hijos de Dios cuando no hay un compromiso real y verdadero, cuando no hay una confianza total en Cristo. Bueno, los judíos nuevamente así lo hacían, daban por sentado y Pablo dice, no, 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 no es así. Bueno, vamos a continuar, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en el cual, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo va a hacer una serie de preguntas otra vez, hermanos. En el versículo 14 empieza y dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Noten otra vez que tú no puedes invocar a Cristo verdaderamente, confesarlo como tu Señor y Salvador, si no has creído en Él. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel? Y la palabra aquel se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a invocarlo si no has creído en Él? Entonces, regresando a la expresión que decía la hermana Arlene,
que mucha gente solamente dice creer en Cristo, creo en Cristo, es algo bíblico, pero debe salir del corazón, ¿verdad? Debe salir de un corazón regenerado, que creo de verdad en Cristo. Entonces, este creer es la fe verdadera que deposita toda su confianza y esperanza en Cristo. Entonces, uno debe creer antes de poder invocar o clamar a Cristo para salvación. Es decir, uno debe escuchar el contenido del mensaje. Uno debe escuchar el evangelio. Giddy, Y and I could entonces say, no. uno es el que responde por la obra del Espíritu Santo al evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es la primera pregunta. Y esto, ¿verdad, hermanos? Introduce, aunque está dentro del contexto de los judíos que no creen y Pablo desea que crean, o digámoslo así, dentro del contexto de la evangelización de los judíos, al mismo tiempo Pablo introduce pues este tema relevante de la evangelización a todas las naciones. O sea, ¿cómo pueden creer, más bien, cómo pueden invocar si no han creído en Cristo? Y precisamente el apóstol Pablo dice ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De ahí la labor de la iglesia, de predicar constantemente el evangelio, de enseñar el evangelio, para que así las personas oír, puedan oír el evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Noten el énfasis, hermanos, en el pronombre aquel. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Y luego, ¿cómo creerán en aquel? Lo cual comunica la idea de que el centro del evangelio, ¿quién es? Cristo. Es una persona, la persona divina y humana de nuestro Señor y la obra que Él ha hecho. ¿Ya vieron? Entonces, eso también comunica la siguiente idea importante, que todo aquel que cree en Cristo, que invoca a Cristo, que oye a Cristo, toma por la obra del Espíritu Santo cuando es convertido una decisión que es personal, ¿verdad? Personal de creer en Cristo, pero también personal en el sentido de que no crees en un grupo de doctrina solamente, que no crees en algo abstracto o en algo teológico o filosófico, sino crees propiamente en una persona, en la persona del Hijo de Dios. Porque nuevamente ese es otro problema que surge dentro de la cristiandad o del cristianismo, que la fe cristiana llega a convertirse en un grupo de tradiciones o costumbres, o se llega a convertir en un cuerpo doctrinal solamente. La doctrina y la costumbre y la tradición bíblica tienen su lugar, pero la salvación consiste en creer en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el énfasis, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, hasta ahorita el orden, hermanos, es el siguiente. Primero tienes que creer. Bueno, pero antes de eso, primero, hasta ahorita tienes que oír, ¿verdad? Oír, luego creer y luego invocar. Pero ¿cómo puedes llegar a escuchar? Y eso es lo que aborda la siguiente pregunta de Pablo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ya vieron? Entonces, el orden se va completando, el círculo se va completando, ¿verdad? Hay un predicador para que puedas oír, para que después puedas creer y después puedas invocar a Cristo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y noten aquí que el verbo, tanto el verbo creer como el verbo invocar y como el verbo oír, no se refiere nada más
a la mera actividad del oído, ¿verdad? O de la mente, sino que va mucho más allá. Cuando se dice cómo oirán, quiere decir cómo van a conocer, cómo van a escuchar y conocer acerca de la persona de Cristo. Esto quiere decir, pues, que el apóstol Pablo no tenía en mente un evangelismo muy superficial. No tenía en mente una profesión cristiana bien superficial de que la persona prácticamente no sabe nada de Cristo, pero lo confiesa, ¿verdad? O sea, la confesión es básica en el sentido de fundamental. No necesitas ser un teólogo o un erudito, pero debes conocer a Cristo como se revela en su palabra. Y de ahí la importancia de la predicación, de la proclamación, del anuncio de Cristo. Actualmente hay mucha evangelización, gracias a Dios, pero mucha de esa evangelización no es una evangelización bíblica correcta, porque se apela a otras cosas menos a la persona y a la obra de Cristo. O se tergiversa, se modifica lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. Entonces, en el centro de la predicación debe estar nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, y ay de mí si no predicare, porque se me ha encomendado que lo haga. Lo tengo que hacer, ¿verdad? Tenemos que predicar. Ahora, esta predicación, hermanos, de la cual habla Pablo, es bien interesante porque es una predicación que fluye de la iglesia misma, fluye de los predicadores, de los pastores, pero no solo se aplica a esa predicación oficial de la palabra, sino que es un mensaje que puede ser transmitido por cualquiera de nosotros, por cualquiera de nosotros, comunicar el mensaje, aunque sea de manera básica, pero correcta, evangelizar. Y claro, la persona que escuche se interesará más en conocer a Cristo. Y es ahí donde entra de lleno el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo y de los predicadores y maestros de la palabra. Pero bueno, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Vean el versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ajá, interesante, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo, o nuevamente, aunque hace un énfasis muy fuerte en la predicación de los oficiales de la iglesia, de los enviados de la iglesia, no excluye el trabajo de todos los cristianos, pero sí hace ese énfasis fuerte porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, un trabajo fundamental de la iglesia es preparar a miembros de la iglesia, a líderes de la iglesia, entrenarlos para que ellos después sean enviados a predicar el evangelio. Bueno, en la iglesia de los tiempos apostólicos, no solo los apóstoles y los pastores predicaban el evangelio, los hermanos en general, ¿verdad? Ellos predicaban el evangelio. Es bonito cuando en una iglesia se instruye a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes y se les capacita para que ellos también puedan salir y compartir el evangelio. Pero sí hay una capacitación especial, hay un entrenamiento especial de hombres que van a ser enviados oficialmente para predicar el evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ya vieron? Si no fueren enviados. Eso quiere decir que los verdaderos predicadores, proclamadores del evangelio son aquellos que pertenecen a una iglesia y que son entrenados en su iglesia y después la iglesia o el cuerpo de Cristo los envía. No van en su nombre solamente, no van por sus propios méritos, no van con sus propios recursos. Actualmente es muy común eso.
De repente alguien anda predicando por allí, no es que sea malo predicar, pero es alguien que ni es miembro de la iglesia, ni rinde cuentas a nadie, y de repente forma una iglesia y eso es lo mismo que le enseñan a los demás. Pero aquí dice Pablo que los verdaderos predicadores del evangelio son los que son enviados, enviados por la iglesia de Cristo. Como Cristo envió a los apóstoles y envió a mismo Pablo. Pablo no se envió a sí mismo, lo recuerdan en Hechos 9, en su conversión, cuando Cristo lo transformó. Es bien interesante eso porque uno diría, era suficiente con que Cristo se le haya aparecido, lo haya transformado y entonces Pablo ya estaba listo para ir a predicar, pero no fue así. ¿Qué fue lo que sucedió? En Hechos 9 leemos, él es convertido, pero antes de que él fuese a predicar, fue bautizado por Ananías, un siervo del Señor, que lo envía como representante de su iglesia para bautizar a Pablo y para que oficialmente fuese enviado. Y bueno, si vamos a Hechos capítulo 13, hermanos, vamos rápidamente ahí a Hechos 13, vamos a encontrar que cuando Pablo inicia su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, pasó algo interesante. Noten lo que dice ahí. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los enviaron. ¿Pablo se congregaba en una iglesia? ¿Pablo era miembro de una iglesia? Claro que sí. ¿Se dan cuenta? Ese cristianismo de no ser miembro de una iglesia no es un cristianismo bíblico. Debe haber un compromiso con la iglesia. Y Pablo, que habla y que era un misionero tan celoso, tan comprometido, él no iba a enviar a cualquier persona. Él, como lo vemos con Tito, como lo vemos con Timoteo, él los entrenaba, los preparaba. Habla de que Timoteo, ¿verdad? Le fue impuesta a las manos por el presbiterio y entonces pudo ejercer su pastorado. Él toma muy en serio que aquellos que predican el evangelio, como todos los cristianos en general, sean miembros de una iglesia, sean enviados por una iglesia y puedan rendir cuentas de su trabajo en el ministerio. Y eso es lo que no nos gusta, ¿cierto o no? Queremos ser solitarios, llaneros solitarios, pero ese no es el modelo bíblico. Ahí lo tenemos entonces. Alguien tiene que enviar a los predicadores para que entonces la gente pueda oír el evangelio y por lo tanto puedan creer y entonces puedan invocar, creer en Cristo. Entonces, ¿ven el orden? La iglesia que envía, los predicadores que predican, la gente que oye el evangelio, creen en el evangelio, invocan el nombre de Cristo para ser salvo. Y aquí, hermanos, entre líneas otra vez o indirectamente, hay una promesa para nuestro trabajo de evangelismo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a engañar. Si predicamos su palabra, si evangelizamos, si compartimos el evangelio, tenemos la garantía de que Dios reunirá a sus elegidos, los cuales creerán y serán salvos. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el evangelizador, el predicador, el cristiano, miembro de la iglesia, cuando comparte el evangelio, cuando predica la palabra, no está confiando en su propia inteligencia, está confiando en la promesa de Dios de que Él
tiene sus elegidos y el medio para salvar a sus elegidos es por medio de la evangelización que la iglesia hace a través de sus enviados. Qué hermoso. Porque si no hubiera esa promesa, no hubiera ninguna garantía. De por sí no queremos evangelizar. Y si no hubiera esa promesa del Señor, mucho menos. O sucede al revés. Evangelizamos confiando en nuestros medios, en nuestros recursos. Bueno, el apóstol Pablo dice después en el versículo 15, como está escrito, ¿escrito dónde? En el Antiguo Testamento. Y esta es una característica de esta porción de Romanos 10, que el apóstol Pablo cita muchas veces el Antiguo Testamento. Y él dice, como está escrito allá en Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí el contexto de Isaías 52, hermanos, es los que vivían en el exilio en Babilonia, pero llegaba el tiempo en que ellos serían retornados a Jerusalén, a Israel. Y entonces venían los heraldos, ¿verdad? Los que anunciaban. Ellos tenían que esperar a que llegara el heraldo, el que anunciaba, el que proclamaba las buenas noticias. No habían medios de comunicación como ahora, ¿verdad? Que estás en Porterville o estás en Chico y nos puedes oír. No existía eso antes. Entonces, cuando llegaba el mensajero, pues era un momento de gran expectación. Y cuando traía buenas noticias, pues había gozo, regocijo, júbilo entre los que recibían la noticia. Por eso dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas noticias, noticias favorables. Y noten, el contexto en Isaías es ese de estar en el exilio babilónico y de recibir el mensaje que Dios los regresará al pueblo de Israel. Y Pablo lo aplica al mensaje de los predicadores del evangelio. Ellos traen buenas noticias. Son de hecho las mejores noticias que el mundo puede recibir. Habla de los pies. ¿Por qué creen que habla de los pies, hermanos? A ver, ¿verdad? En el contexto de ese tiempo, ¿por qué se habla mucho de los pies? Porque no había otro medio de transporte, ¿verdad? Habían caballos, camellos, pero generalmente la gente caminaba. Los mensajeros corrían para dar las buenas noticias. Hay varios casos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que cuando había guerra, los soldados decían, yo voy a ir y entregar la noticia, y ellos corrían. Además de que, pues ellos usaban sandalias, ¿verdad? En esos tiempos no habían botas y zapatos como los nuestros, y entonces ellos andaban corriendo, empolvándose, pero diligentes en su trabajo de llevar las buenas nuevas al pueblo. Y el Señor dice por medio de Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Recuerden que está dentro del contexto del pueblo de Israel. No lo pierdan de vista. Pero podemos extraer estas lecciones que son relevantes y actuales para la iglesia de hoy. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Correcto, la palabra evangelio en griego es evangelio. Ton evangelio significa el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación. ¿Ok? El mensaje de la salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando nació el Señor Jesucristo y aparece el coro de ángeles celestiales? Dicen, no teman, os doy nuevas de gran gozo, noticias de gran gozo, de gran alegría. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Preguntas? ¿Qué es la palabra predicar? He escuchado una frase que dice, predica con el sistema. Claro, sí, no, es muy importante la pregunta. Pregunta a nuestra hermana, ¿qué significa en realidad predicar? Bueno, el verbo en griego es keruzo, que es una palabra que significa proclamar, anunciar,
predicar, ¿verdad? Entregar un mensaje de manera oficial, un carácter oficial. Entonces, por el contexto nuevamente, siempre apelamos al contexto, al menos a nuestro contexto inmediato, que ruzo o predicación aquí significa la proclamación de la persona y de la obra de Cristo a favor del pecador, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho para rescatarnos de nuestros pecados, perdonarnos y salvarnos. Básicamente ese es el evangelio en esencia. Entonces, aquí parece que Pablo habla nuevamente de una predicación oficial de los mensajeros que son enviados por la iglesia. Correcto, pero eso no excluye la responsabilidad de cada uno de nosotros de compartir el evangelio con cualquier persona que podamos hacerlo. ¿Ok? La tarea de la evangelización de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre este pasaje tan hermoso, verdad? Tan hermoso. Nuevamente, recordemos, el contexto es el pueblo de Israel, del cual Pablo habla con mucho amor, con mucha tristeza también, porque han rechazado a Cristo. Y entonces vamos a entrar a esa parte. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Bueno, ¿quiénes son todos aquí? Nuevamente, por el contexto, se refiere en primer lugar al pueblo de Israel, ¿verdad? No todos obedecieron al evangelio, pero noten cómo el apóstol Pablo dice, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que el evangelio fue predicado a los judíos en el Antiguo Testamento. Increíble, ¿verdad? Como Pablo puede hablar de esa manera. Ellos no recibieron el evangelio tan clara y ampliamente como lo recibimos ahora, pero ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. La buena noticia de que el Padre enviaría al Mesías, al ungido, a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ya estaba allí, porque Jesús lo dice cuando en la mañana de la resurrección, ¿se acuerdan? Con esos dos que iban de camino a Emaús, que iban todos desesperanzados y ya estaban desanimados porque Cristo no había resucitado. Él les dijo, ¿cómo fue la expresión de Jesús? Incrédulos, tardos para oír, algo así, ¿verdad? Y dice que les empezó a enseñar a través de la ley y de los profetas, que es una expresión técnica para referirse a todo el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas hablaban de él. O sea, el Antiguo Testamento habla de Cristo mismo. Y Pablo aquí lo dice, no todos obedecieron al evangelio. No todos creyeron la buena noticia de que vendría el Mesías y que de ese Mesías verdadero ha llegado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vean cómo Pablo nuevamente toma ese anuncio de la liberación de Babilonia y lo aplica al evangelio. No todos los judíos dijeron, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya nos vamos a Israel. No todos creyeron el mensaje. Y Pablo por eso apela interesantemente a Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y como va a culminar este capítulo, los judíos han sido siempre rebeldes y respondones. Y así somos nosotros, hasta que por la gracia de Dios somos transformados. Y luego el apóstol Pablo entra al 17 que dice, así que, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya vieron? ¿Qué viene primero? ¿Creer u oír? Oír. ¿Verdad? Otra vez no nada más es un oír, ¿verdad? Con el oído natural, sino el de escuchar y entender el evangelio. Y entonces cuando escuchas, la escucha del evangelio es muy importante. Hay gente que no escucha el evangelio, nada más
oye el evangelio, pero no escucha, no lo recibe, no lo acepta. Pero cuando lo escuchas y por la obra del Espíritu Santo comprendes el contenido del evangelio que es Cristo mismo, entonces surge la fe verdadera, la confianza verdadera, la seguridad verdadera en Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde proviene el mensaje que predicamos? ¿De la emoción, de la experiencia y de los sueños del predicador? No, proviene de la palabra revelada de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que todo eso se, todo eso se concentra, por así decirlo, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos predicar, evangelizar, basados en la palabra de Dios. No inventar un nuevo mensaje, no cambiar el contenido de la palabra, para que así los que no creen puedan escuchar y puedan creer y ser salvos. Ahora Pablo continúa y se va a anticipar a una objeción que los judíos hacen. Pero digo, dice el apóstol Pablo, ¿no han oído? O sea, muchos judíos decían, bueno, nunca hemos oído el evangelio. ¿Verdad? Alguien pudiera decir en los días de Pablo, bueno, ¿y cómo iban a oír y cómo iban a creer si nunca escucharon el evangelio? Pero digo, ¿no han oído? Entonces el apóstol Pablo no está de acuerdo con eso. Él dice, sí han oído. Antes bien, y noten aquí, cita el Salmo 19, el apóstol Pablo. Y dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero el Salmo 19 no habla de gente predicando, habla de que los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Dice, un día a otro día emite sabiduría, algo así dice, ¿verdad? Habla de los astros celestes, ¿no? Que irradian la gloria de Dios. Pero Pablo lo aplica a la proclamación del evangelio. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que sea eso? Pues la respuesta probable es que el apóstol Pablo, en este caso, lo está aplicando al pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo mismo de Israel podía ver, de acuerdo con el Salmo 19, que la creación misma de Dios les habla de Dios. Pero no solamente les habla de Dios, de alguna manera los lleva ¿a quién? A Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Muy interesante. Oh, Pablo lo aplica. No hay excusa, dice Pablo. No hay excusa. Pero la respuesta de Pablo no termina allí. Él dice en el versículo 19, también digo, además de esto, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Conocido qué? Es la pregunta. ¿Qué es lo que Israel no ha conocido? Pues la respuesta no la podemos dar especulando, sino viendo el contexto que estamos estudiando. Es decir, Israel sí ha conocido que el evangelio en una forma incipiente, ¿verdad? En una forma de botón, por así decirlo, no en la flor completamente abierta, en su principio, en su origen, aunque no lo entendían tal y como nosotros, pero ya lo tenían en principio, en semilla lo tenían. Y por eso Pablo dice, ¿no ha conocido esto Israel? Y vean, no solamente apela a Isaías, no solamente apela a los salmos, sino que ahora se va más atrás y apela a quién. Y cuando decimos Moisés, eso significa, pues, la ley de Dios, ¿verdad? Pues primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Noten, allí está apelando al libro de Deuteronomio, porque Dios sabía que los judíos se iban a rebelar, iban a ser desobedientes y los iba a castigar. Y entonces, cuando dice que los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, se refería
con un pueblo que no conocía de Dios, que no era el pueblo elegido de Dios, pero que de entre allí él iba a sacar sus elegidos, a sus salvos. Y entonces comprenderían los judíos que ellos no eran el pueblo elegido porque se lo merecían, sino por gracia, por misericordia. Con un pueblo insensato los provocaré a ira. Es decir, con un pueblo que también, al igual que Israel, es un pueblo rebelde, es un pueblo tonto, ignorante. Pero el Señor dice, de allí sacaré también a los míos. Y los judíos decían, no, ¿cómo puede ser? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y regresa luego a Isaías. E Isaías dice resueltamente, firmemente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hay que entender bien esa frase del profeta. No quiere decir que los paganos, los gentiles, de alguna manera mágica, de repente, ¡pum!, encontraron a Dios. No, lo que está diciendo es que no hay nadie, como dice en Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Todos estamos bajo condenación. Pues bueno, a aquellos que no les interesaba buscar a Dios, Dios sí los buscó y los encontró y los salvó. Y entre ellos estamos nosotros. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. No les interesaba conocer del evangelio, pero Dios en su gracia se les reveló y provoca celos a Israel. Y por eso los judíos hasta el día de hoy que no aceptan a Cristo, nos desprecian y nos odian, ¿verdad? Nos ven, como dicen de los palestinos, como animales, como seres inferiores. Sí, interesante, pero así es. Solamente en Cristo podemos encontrar unidad. Se puede acabar la discriminación, el racismo, porque nos damos cuenta que Él es el Señor de todos y es generoso, rico para con todos los que le invocan. Pero ¿qué dice acerca de Israel, hermanos? No es que dijo algo muy bonito de los paganos en sí mismos, no. Ahí, ¿qué es lo que se comunica más bien? Pues la gracia de Dios hacia los paganos rebeldes. Pero, hermanos, ¿quién tenía más culpa? ¿Los paganos o Israel? Israel, ¿verdad? Porque les envió a sus profetas una y otra vez, a sus mensajeros, y los rechazaban. Les envió nada más y nada menos que al mismo Señor Jesucristo y lo mataron. Por eso concluye diciendo, pero acerca de Israel, acerca del pueblo judío rebelde, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Increíble. A un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que se rebelaba constantemente contra Dios. Mataban a sus profetas. No así lo dice Elías, el profeta, cuando se fue a esconder, ¿verdad? Allá al arroyo de Kerit. Dice, ay, Señor, dice, han matado a tus profetas y solamente yo he quedado, decía Elías. Y sí es cierto, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, desobediente, que mataba a los profetas, pero no solamente era rebelde y desobediente, sino contradecía a los mensajeros. El griego es antilegon, alguien que iba en contra de lo que se decía. Y hay un comentarista que dice que el sentido de contradictor es de respondón, de respondón. Todos somos respondones, ¿verdad? Nuestros hijos son respondones, tienen la boca grande, ¿verdad? Bueno, así son los judíos, dice Pablo. Todos así somos, pero lo dice explícitamente de Israel porque si nadie tiene excusa delante de Dios, mucho menos la tiene Israel. Y por eso Pablo, regresando al comienzo de este capítulo 10, Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia, es decir, no de acuerdo con el verdadero conocimiento que Dios nos ha revelado en Cristo. ¿Necesita el pueblo de Israel ser salvo? Claro que sí, ¿verdad? Es una desgracia, ¿no? Que en esta guerra tan mala y cruel que existe, ¿verdad? De ambos partidos, la gente y los evangélicos lleguen a creer que el pueblo de Israel es inocente, ¿no? Y que merece el favor y la opinión de todos, ¿no? Y que estén justificados para tratar al pueblo palestino como animales. Es algo bien deplorable, muy triste. Lo que tenemos que hacer es precisamente orar por ese pueblo rebelde y contradictorio. Y orar por todos los pueblos, que también somos así, hasta que la mañana del Evangelio amanece sobre nosotros y nos cambia. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Preguntas, comentarios, alguna reflexión, alguna duda sobre la clase del día de hoy? Recuerden ustedes, sigan estudiando, leyendo Romanos en la semana. Romanos 11, vamos a entrar a Romanos 11, también un capítulo fabuloso del libro de Romanos. ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a terminar con nuestra clase haciendo una oración y concluimos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo de estudio que nos has regalado. Gracias por poder profundizar un poquito en tu palabra, que es la mina de oro, inacabable, insondable, en la cual nos podemos sumergir y nunca tocar fondo, porque tu palabra es rica, es profunda, es la mina de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio, inagotable. Bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias. Trae paz en el mundo, oh Señor, y bendice también a tu iglesia, que podamos compartir, predicar, evangelizar con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, gracias por habernos acompañado el día de hoy.